Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total. Hermanos, estamos en el libro de Efesios y estamos cubriendo el aspecto ahora de la iglesia como la novia o la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Este sería el sexto aspecto de la iglesia en el libro a los Efesios. Efesios muestra la iglesia en 7 aspectos principales. Número 1, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Número 2, la iglesia como el nuevo hombre. Número 3, la iglesia como el reino de Dios. Número 4, la iglesia como la familia de Dios. Número 5, la iglesia como la morada de Dios. Número 6, la iglesia como la novia, la esposa de Cristo. Entonces, estamos en este punto, estamos tratando de mostrar desde el principio cómo surge realmente Eva, o en este caso, la iglesia. Y entonces estamos diciendo, nos quedamos en Hechos 2:23, ¿sí? Pues digo, leímos algunos versículos y todo, ¿verdad? Pero pues bueno, es necesario, ¿verdad? Para que realmente podamos entender cómo viene el desarrollo de estas cosas. Nos quedamos en Hechos 2:23. Quiero de nuevo subrayarlo, este versículo, porque es muy importante. Refiriéndose a Jesús, vuelvo a decir, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. Mire, este versículo podríamos decir que es el cumplimiento de Génesis 2:21, donde dice que Dios hizo entrar en un sueño profundo a Adán y de una de sus costillas edificó a la mujer. Esto realmente, ¿me explico? Este es el cumplimiento. Este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es algo planeado por Dios desde la eternidad pasada. Esto fue planeado realmente en el concilio que hubo de la Trinidad Divina. En ese concilio, se tomó una decisión, hubo una determinación. Entonces ahí, esta persona, Cristo, se determinó que él debía de ir a la cruz y que él debía de morir, ¿verdad? Para que de su costilla fuese edificada la mujer. O dicho de otra manera, para que a través de su muerte y su resurrección se produciera la iglesia. Entonces, el aspecto corporativo de lo que Dios quiere, ¿verdad? Dicho de otra manera, para que a través de su muerte y resurrección, se produjera la iglesia, o dicho de otra manera, Eva. Sí, Eva es un tipo de la iglesia. Entonces, y de esta manera el Señor, pues lo que quiere es casarse con su novia, ¿ve? Así que estamos en esto. Y decimos, la Biblia es un romance universal. Es un romance entre Cristo y la iglesia. Entonces, estoy mostrando cómo realmente surge la iglesia basado en la muerte y resurrección de Cristo. Y Hechos 2:23 es el cumplimiento de tal hecho, ¿sí? Entonces, si seguimos adelante, Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ok, entonces, muy bien.
Dice, así que, es el verso 33, Hechos 2:33, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, dice verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Eso sin contar mujeres y niños, ¿eh? Bueno, quiero decir que esto es lo que sucedió. O sea, en Génesis 2:21, Dios hizo entrar a Adán en un sueño profundo. Eso es lo mismo que Dios hizo, ¿verdad? Hizo entrar a Jesús en un sueño profundo de 3 días. Entonces al tercer día Jesús resucitó y lo que hace es producir la iglesia. Realmente aquí, digo también, o sea, hay factores que están jugando, ¿verdad? Yo estoy tratando de mencionar nada más lo más importante y mostrar cómo sucedieron las cosas. Por supuesto, vamos a decirlo así, en un buen sentido, pues mire, Jesús el día de la resurrección, ese mismo día, Él ascendió al Padre. Él ascendió para el disfrute fresco del Padre. El Padre disfrutó a su Hijo, ¿verdad? Quien había sido muerto, pero fue resucitado y ascendió el mismo día de la resurrección. Y el Padre le disfrutó. Eso, por ejemplo, en Levítico 23 se dice cómo las gavillas, o sea, lo primero que se cosecha, ¿verdad? Esas gavillas son mecidas delante de Dios. Pero 50 días después debería de venir la cosecha, es decir, entonces es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, haga de cuenta que es cuando vino la cosecha. Los hermanos estuvieron orando por 10 días para que todos pudieran recibir el Espíritu y para que todos fueran llenos de poder, porque eso fue lo que el Señor les encargó en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y entonces ellos estuvieron orando por esos 10 días hasta que el Espíritu se derramó el día de Pentecostés, el 50º día. Y entonces vinieron como 3,000 almas al Señor, ¿ve? Y luego fueron bautizados y recibieron realmente el Espíritu. Y se añadieron a la iglesia como 3,000 almas. Entonces, quería mostrar cómo surge, ¿verdad? O sea, la iglesia. Y esto es lo que pasó, ¿verdad? Mire, me gustaría mostrarle otro punto. Por ejemplo, bueno, le voy a decir, en todo el Antiguo Testamento siempre se muestra que el pueblo de Israel es la esposa del Señor, es la esposa de Dios, ¿sí? Y entonces, pues digo, se muestra de esa manera. Pero en el Nuevo Testamento yo quiero mostrarle, pues lo que sucedió. Mire, fíjese, le voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, y le voy a leer del 22 al 30, porque es importante, ¿ve? Dice, después de esto,
Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea, y allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan el Bautista, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, se está refiriendo a Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Verso 27, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 27. Se lo quiero resaltar porque es importante, fíjese. Respondió Juan, o sea, Juan el Bautista, y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Escuche eso, qué importante, ¿eh? Escuche de nuevo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora, escuche el verso 29. El que tiene la novia es el novio. Mas el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo se ha colmado. Escuche, de nuevo le voy a leer este versículo. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 29. O sea, todo esto es un asunto ahí. Estaba Jesús bautizando, Juan el Bautista también bautizaba, ¿verdad? Finalmente llegaron y le preguntaron a Juan que por qué hacía esto, ¿verdad? Y él dice que, o sea, no podía él hacer nada si no le fuera dado del cielo. Pero en el verso 29, qué importante. El que tiene la novia es el novio. Aquí Juan el Bautista está diciendo: el que tiene la novia es Cristo. Dice: mas yo, el amigo del novio, o sea, el amigo de Jesús, vamos a decirlo así, de otra manera, que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. ¡Wow! Escuche, subraye esa palabra, la novia, el novio, ¿verdad? Y se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, mi gozo se ha colmado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Fíjese qué importante. Le voy a decir una cosa. Mire, cuando Jesús estuvo aquí, en esta tierra, pues probablemente, bueno, en realidad, lo que él vino a hacer, ¿puede usted creer eso? Él vino a cortejar a su novia. Nomás considérelo. O sea, lo que dice Juan el Bautista, digo, tiene mucho significado. ¿Ve? ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Dice: yo he sido enviado delante de él. Dice: y nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Pero el que tiene la novia es Cristo. Y yo soy amigo de él. Y tan solo con escuchar la voz de él, mi gozo está cumplido. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, él dijo: el que ha venido a cortejar la novia, pues es el novio. Y yo soy amigo del novio, tan sencillo. Y solamente estoy aquí gozándome con el novio. Pero el que tiene la novia es él. Entonces, hermanos, todo el Nuevo Testamento, o sea, cuando Jesús apareció en los 4 evangelios, haga de cuenta que es el cortejo de la novia. Definitivamente, ¿me entiende? O sea, la Biblia es económica
Es económica, es decir, no va a darnos muchos detalles, pero nos da los suficientes si nosotros podemos trazarla y si nosotros podemos acomodar los versos adecuadamente, nos dice cómo son las cosas. ¿Ve? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Luego Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. Y luego hace entrar en un sueño profundo a Adán y de una de sus costillas edifica a la mujer. Así. Pero luego en el Nuevo Testamento, me explico, se muestra la realidad de ese hecho. Bueno, hermanos, aquí seguimos, continuamos. Amén.